Buenas y bienvenidos una vez más a Salir del Hoyo, un podcast donde hablamos de ciencia, de opiniones, críticas y demás. Hoy nos acompaña don Diego y don Pablo y vamos a tener un tema bastante interesante. Como se lo hemos prometido una vez anterior, vamos a estar eh, tomando en cuenta opiniones de nuestros oyentes. Entonces, los esperamos en las cajitas de comentarios de una vez. Los invito para que empiecen sugerencias de un qué pasaría si. Hoy tenemos una muy bonita sugerencia de un qué pasaría si, esta nueva edición especial de Salir del Hoyo. Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar, o el episodio de hoy vamos a hablar sobre un oyente que nos pregunta, ¿qué pasaría si la religión cristiana no hubiese detenido el progreso de las ciencias en la Edad Media? Bueno, ¿quién se manda? Bueno, no sé. Bueno, ahora yo estoy leyendo porque sí tiene varios, hay un contexto histórico bastante interesante porque, realmente yo no sé si detuvo el progreso de las ciencias o fue medio a conveniencia, más bien. Eso, Porque, exacto. sí, porque vamos, a ellos, bueno, lo que estoy leyendo es que, bueno, hay que como recapitular un poco, ¿verdad? La Edad Media inicia después de que el Imperio Romano se fue para el carajo. Entonces, básicamente, la iglesia, eso es como el remanente de lo que en ese momento fue el Imperio Romano. A través de los monasterios y de las abadías, es que pues toda esta cultura, ¿verdad? Lo que eran los romanos y sus avances en ciencia, que bueno, no, en aquel momento no se llamaban ciencia, sino filosofía natural, todos estos avances académicos, religiosos y todo eso, pues fue lo que quedó en los monasterios, ¿verdad? Después de eso es lo que le llaman la Edad Media Baja, porque está la Edad Media Baja y la Edad Media Alta. Entonces, en la Edad Media Baja, es como si hay una conexión muy fuerte realmente entre la religión, o, bueno, la iglesia católica en ese momento, y entre la ciencia, que lo que se llama filosofía natural. Entonces, más bien muchos monjes, incluso monjas también, eh, eran bastante eruditos, o sea, tenían conocimientos bastante amplios en diferentes áreas. Entonces, bueno, pues no sé hasta dónde realmente la iglesia detuvo el avance de las ciencias, ¿verdad? Bueno, ahí tal vez lo que se podría decir, o lo que yo pensaría que es en la Edad Media Baja, es la parte del oscurantismo. ¿Qué le dice oscurantismo? Porque bueno, sale a partir de una sátira, que es donde se dice que solo una élite puede tener acceso a toda esta información y a todo este conocimiento, que eran los hombres oscuros, o sea, los monjes, ¿verdad? Porque siempre con sus ropas así, todas con sus gorritos y misterioso y desvaras. Entonces, eh, ¿qué era lo que, o sea, qué es lo que realmente la iglesia o no ha permitido o no ha sido como muy permisiva? Yo creo que son todas estas o estos conocimientos que lo que hacen es contradecir o no sé si, sí, como tal vez o contradecir a la iglesia o negar la existencia de un Dios. No sé ustedes qué opinan. Madre, sí, yo iba a ir por ahí precisamente. Madre, en realidad, por ejemplo, si usted lee el libro de Sapiens, madre, de Yuval, hay un capítulo que habla de eso, del matrimonio entre religión, política y ciencia, de cómo la ciencia ha progresado gracias a que la religión y la política se lo han permitido, madre. Y en realidad, madre, si usted se pone a ver todas las expediciones que hicieron, por ejemplo, de Europa a América, mae, son expediciones que su objetivo principal tal vez era, o tal vez no, era el de expandir el cristianismo, pero a su vez ahí iban siempre en esas embarcaciones gente con intereses científicos que quería recolectar fauna, quería recolectar flora, etcétera, y se agarraban ahí del patrocinio económico de la iglesia para ellos también poder hacer sus investigaciones y poder aprender de las culturas, etcétera.
hacer intercambios, traer minerales, etcétera. Entonces, por ahí más bien, como dice Diego, lo que la iglesia castigaba era que se desligara completamente la participación de Dios en todos estos descubrimientos. Inclusive Darwin era un muy reconocido católico, el mae, si no me equivoco, nunca el mae decía que todo era obra de Dios, ¿verdad? Porque tampoco es como que tiene muchas posibilidades de decir que no, porque a Dios le volaban fuego, mae. Pero pero sí, la gente que castiga eran las que se atrevían a decir que Dios no era el centro del universo, ¿verdad? Que todas estas criaturas que veían no habían sido inventadas por un Dios. Entonces, mientras usted se mantuviese en ese rango de, ok, mando mi teoría, pero lo conecto con Dios, entonces no pasaba nada. Pero claro, siempre hubo gente que se negó a vender sus principios, por así decirlo, y afirmó que Dios no era el centro del universo, etcétera. Entonces, esa es la gente como que sí tuvo más conflicto con la iglesia, incluso que sus libros fueron quemados, prohibidos, etcétera. Pero en realidad, si usted ve como la perspectiva más global, mae, fue más el aporte positivo que hizo la religión cristiana a, al descubrimiento de todo este montón de cosas biológicas, culturales, etcétera, de otras latitudes, que lo que retuvo a la ciencia, en mi opinión. Yo pienso tal vez que es un poco, vamos a ver, creo que realmente debemos de incluir una parte más teocéntrica, digamos, no únicamente cristocéntrica. Con esto me refiero a que tal vez históricamente lo que, y estoy pensando, ¿verdad? Poniéndome en los zapatos de la pregunta, eh, tal vez no es necesariamente cómo afectó la parte de la parte cristiana, sino cómo ha afectado la parte de la religión. Porque ya, digamos, antes de Cristo existían lo que dicen los dos, tanto persecución como avance económico, o, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con colonizaciones y todo eso, como dice Pablo, que es un tema súper importante, y pues trae consigo efectos agrícolas y efectos de nuevas mercancías y obviamente efectos de nueva flora y fauna. Entonces, si uno lo quiere ver como por ese lado, hay vamos a referirnos ahí a cultura también. Si ustedes han leído Cien años de soledad, los chavalos hablan de que siempre llegaba, ¿cómo se les llama? Bueno, como un mago, no me acuerdo el nombre que utilizan. Ay, estos Me carajos acuerdo, man. que ahora, no, nada. Curanderos, una cosa así. Sí, sí, que hay como mucho en Italia y estos lados, bueno, en fin. Italianos. Pixaros. Rabinos. Bueno, ahora es que llegan esta gente y siempre que traen eran como nuevos inventos. Entonces, al principio el libro habla un poco de eso, como que ellos esperaban a que llegaran porque venían los nuevos inventos, ¿verdad? Y ellos eran como magia. Algo así como Gandalf, una vara así. Ajá, exacto, justamente eso es lo que retrata el libro, exacto. Entonces uno ve que están como en un pueblo aislado y el conector es justamente esta gente casi que circense, ¿verdad? Que llegan y ofrecen aparatos nuevos como un espejo. Y entonces la loquera que puede ser un espejo, y si usted tiene un espejo que lo hace más ancho, ya es otra loquera, ¿verdad? O una lupa. Entonces, lo que usted puede hacer con una lupa, hasta fuego y no sé qué, ¿verdad? Entonces, esos pequeños inventos de colonización, digamos, o de traslado de información, es una loquera que se ha dado desde siempre, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez decir como la parte únicamente cristiana, creo que es medio jodido porque en la sociedad occidental, digamos, tenemos una influencia gigante árabe. Mae, sí, bueno, sí, pero digamos, volviendo a lo mismo, o sea, hubieron, por ejemplo, muchos monjes, ¿no? y monjas, o sea, que literalmente tradujeron enciclopedias
del árabe idiomas latinos, ¿verdad? A Sí, latín o lo que sea, o sea, entonces, bueno, y pues para traducir una enciclopedia, bueno, hay que ser una mente brillante, ¿verdad? Pero siempre respaldado por una figura eclesiástica, no, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Em, ahí tenía algo más que decir, pues se me olvidó. pero ahí, Mae, ahí sí no entra en la quema, digamos, por ejemplo, en la quema o en las pérdidas, no digamos la quema porque fueron varias pérdidas, de la biblioteca de Alejandría. Pero eso está Este, en otra época, nada que ver. La biblioteca en Alejandría fue en el 145 antes de Cristo. y sigue en el 460 y pico, que Mae, es la pero, pérdida más grande. Es que es justo lo que yo digo, mae, pero no justo, es justo. pero la biblioteca de Alejandría no es de la Edad Media. Va, va. Por eso lo estoy diciendo de Bueno, que no él. podemos tomar solamente como la parte cristiana, O sea, como sino la de que, cola que trae eso, digamos. exacto, Ah, ok, exacto, ok. porque a ese es mi punto, de que no ha sido una única religión que tal vez ha impulsado o ha frenado, como quieran verlo, el avance de la ciencia, sino que ha sido una situación de varias religiones. Por eso el punto del tema de la parte de cuando se empieza a perder los libros de la Biblioteca de Alejandría, que era una super idea, digamos, tener libros de varios idiomas y todo ahí, ¿verdad? Para la posteridad. Hubieron eventos desde la parte de Cleopatra y todo esto hasta cuando ya, digamos, se pierde de la última parte grande, digamos, que fue como lo más grande, que era una parte con los árabes. Entonces, vean que a veces el conflicto religioso también tiene influencia directa en los conflictos o en los avances de la ciencia. Y de hecho, ahora más adelante comento igual casos Ah, mae, hacia acá. pues por supuesto, o sea, siempre y pues hubieron también eruditos que se opusieron, por ejemplo, y como decía Pablo, a la idea de que el mundo giraba alrededor de la Tierra, que el universo giraba alrededor de la Tierra, y los quemaron. O sea, entonces, o sea, o sea, tenían que ser, yo siento que es como o sea, avanzar, pero no ser tan controversiales. O sea, o que les dieran las herramientas para poder seguir controlando a la población, por decirlo de alguna manera, pero sin cuestionarse, o sea, cosas, o sea, ya más relevantes. Eso, bueno, ahí también viene, por ejemplo, ya en la segunda etapa de la Edad Media, que creo que es después de la peste negra, ¿verdad? De cómo aparecen figuras como Copérnico diciendo, y no, la Tierra gira alrededor del Sol. Y entonces, ya es donde empieza esa cacería, ¿verdad? Y eso es como lo que yo decía que era como muy a conveniencia, porque sí hay como ramas que les fue como en feria, ¿verdad? Como chancho en Navidad, ¿no? Porque les dieron cacería horrible. Pero hubieron otras que a la religión le servía, que sí para la astronomía, para la navegación, pero no la astronomía que diga que el Sol es el centro de la Vía Láctea, o bueno, que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, digamos, a esto no, pero a esto sí porque me servía para navegar. Y todo, por ejemplo, aparte de las matemáticas, o sea, nosotros ahora, hoy por hoy, tenemos un sistema decimal que fue por un papa, que fue el que implementó en Europa el sistema decimal. Entonces, a partir de ahí es que hoy por hoy tenemos el sistema decimal y el de los números, el arábico, es el primero, segundo, tercero, eso fue por un papa. Entonces, mae, sí. este, mae, que es curioso, porque ahora que te mencionaba eso, mae, de hecho, hay muchos episodios de esta serie de Nat Geo de Cosmos, donde los maes se refieren mucho a estos científicos del pasado, mae, los que desarrollaron todas estas invenciones, mae. Y es curioso porque, mae, antes de la cacería, mae, tiene como varias advertencias, mae, es como muy constante. O sea, que al mae, el primer castigo que le dan, mae, es decir, mae, papito, quédese quedito, ya no hable esas mierdas, no publique eso, ok. Y estos maes, como están tan aferrados a esto, ¿verdad? Como, no sé si su orgullo, sus ideales, su moral no les permitía cambiar de idea. Entonces seguían en la vara, mae, todo lo que hacían eran los expulsaban del país, mae, porque los maes sí valoraban la información científica y lo que habían descubierto, los maes lo suficiente como para no matarlos de primera. Y muchos de estos, mae, hay varios casos, mae, que los maes se van a otro lado, mae, y les dan bola, mae, y aún así, a pesar de que dan bola ahí, se devuelven a su pueblo natal, donde le dijeron que están exiliados,
y ahí era cuando les prendían fuego, o los metían en calabozos hasta que murieran, mae. Pero más es curioso que siempre hubo, bueno, la mayoría de casos, cuando eran mae, muy famosos, hubo advertencias y oportunidades de que se fueran, pero aún así, ya insistiendo, ¿verdad? Entonces también era como muy, muy cabezaduras. Eh, También, mae, lo que dice Diego, mae, es como una falta de tacto, ¿verdad? De estos mae, de ser tan brillantes, mae, no quieren negociar un poquito, mae, para poder seguir siendo surete, mae, y no tener conflictos con la iglesia y seguir avanzando. Mae, la importancia de la religión en la ciencia en vez de cómo la detuvo, mae, para mí es muy, muy clave el caso de Mendel. Mendel es un monje, ¿verdad? Ujú. Un monje que ahí le dieron su chantecito y él puede hacer experimentos, hacer lo que le diera la gana, mae, y es que descubre las leyes de la herencia, ¿verdad? Uno de los primeros que lo descubre. Entonces, mae, si uno se pone a analizar así, tal vez cuidadosamente los casos históricos y de relevancia, uno ve que en realidad no fue tanto lo que lo detuvo, sino que más bien lo incentivó, mae. O sea, este mae, ¿qué otro brete le iban a dar chance de ponerse ahí a sembrar los hijoputas guisantes y a darlos contando, mae? Entonces, mae, si uno hace un balance, es más lo que ayudó, en mi opinión, que lo que lo atrasó, mae. Es como esta hora que dice, mae, ahora vivimos en tiempos súper violentos. Si ustedes pueden hacer un análisis histórico de la humanidad, mae, en realidad ahora vivimos en un paraíso, mae. Los únicos lapsos de tiempo donde es más probable morir en un accidente automovilístico que tu vecino llegue y le clave un cuchillo en la noche, mae, para quitarle su propiedad o quitarle a su mujer, etcétera, mae. Entonces, mae, son varas como que hay que tener una perspectiva más amplia. Así se dio todo esto de que la cacería de brujas, etcétera, y que quemaron documentos, etcétera. Pero, mae, no es tanto como tal vez uno se imagina. Y yo creo que uno tal vez le da mucha relevancia a estos casos que tienen connotaciones negativas en lugar de Uno le ver hace como caso a los necios. exactamente, en vez de ver la fotografía más amplia, mae. Yo creo que igual, uno asume más violencia, pero es porque estamos más informados, ¿verdad? Tenemos un manejo de información más rápido. Entonces, no todo tiempo pasado es mejor, simplemente, ¿verdad? Como la contentera de buscar lo mejor del pasado. Pero sí, creo que lo mismo, yo soy del pensar de que ha ayudado mucho, pero esto que dice Diego tiene mucha razón. Hay aspectos donde sí era necesario y urgente, digamos, el impulso hacia esos pensadores y aspectos donde no. Entonces, este caso que usted menciona está muy cierto, digamos, Mendel pudo hacerlo, pero digamos, realmente la historia de Mendel es que eso era de madrugada, así, dice, es un monje, ¿verdad? Se duermen como las gallinas y a las 3 de la mañana están de pie. Y entonces, porque sus tareas de monje empiezan desde las 5 de la mañana, entonces todo esto también tiene que ver con su tiempo libre. Ahora, no existía ninguna presión para que lo hiciera, de hecho, ni cuenta se da que lo hace y se descubre a los años después, cuando alguien lo descubre, dice, ay, este chaval ya lo había escrito. Pero sí veo un impulso y el ejemplo más clásico es el de Colón, ¿verdad? Del impulso de la reina Isabel, bueno, los reyes católicos y reina Isabel no. Reiniza, está bien que está vieja, pero no va tanto. Sí, sí. Es que estoy muy reptiliana, man. Qué bueno, Sí, la sí, reina los reyes Isabel, man. católicos, eran los reyes católicos, man. Sí, sí. No me acuerdo de cómo se llama, digamos. Pero sí hay un Melchor impulso. Baltasar, Melchor Baltasar, Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta ahí, mae, muy importante. Ajá. Mae, ¿qué tiene que hacer un monje? Dime, mae, monjear. casi digo una Ahí. estupidez, mae. No, idiota, cuidado, ya sé qué iba a decir. Hacer Sí, sí, cerveza. pero no, No, por ejemplo. no, 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 no. Bueno, ellos se dedican ahí de las tierras y este tipo de varas y es Para como mucho, administrativas. como que pueden trabajar en Konami. Sí, mae. No, también esta como parte, hacer obras digamos, públicas. exacto, de evangelizar.
O sea, como de llevar la religión a los pueblos y todo esto, entonces levantar iglesias y de aquí a allá, es como, bueno, por ahí va el asunto. Está bien, está bien. Ok. Pero bueno, Ma, yo lo que sí veo tal vez que si nos vamos a ver qué restringe las religiones a la investigación y a la ciencia, ma, por ejemplo, un tema bastante polémico, ma, por ejemplo, esta experimentación con embriones humanos, ma, con este tipo de células, ma, ahí sí hay un gran conflicto, ma, entre lo que es la religión y la ciencia, ¿verdad? La religión se opone completamente a que se realicen algún tipo de pruebas. Bueno, en su mayoría de países y mayoría de religiones están completamente en contra de esta cuestión. Entonces, por ahí, tal vez hablemos de esto que está súper interesante, mae. Voy a traerme un poco el tema de atrás, digamos, a lo que pasó tal vez también por un conflicto religioso, digamos, o con este tipo de indicio, que fue la Segunda Guerra. Un punto que es un poco cruel que habíamos comentado en algún momento con Diego, que es que las guerras han permitido mucho el avance, porque usted tiene prisioneros. Entonces, en aquel momento no existía bioética como tal. De hecho, en la Segunda Guerra son como los principios de la bioética, que es como, eh, hay un doctor muy famoso en la Segunda Guerra, y ahí tal vez en la edición ahí ayudan, que es el más famoso, era como que por su dedo, la historia va de que por su dedo era más temido, porque él simplemente hacía en fila y para la derecha van para la cámara, para la izquierda van de prisioneros. O sea, es ese juego, ¿verdad? Y entonces todos los que iban hacia, digamos, hacia la parte de prisioneros, por ejemplo, habían casos de gemelos, y entonces simplemente porque quería ver si era cierto que un gemelo está conectado con el otro, ¿verdad? Entonces decidió arrancarle todos los pelos del cuerpo a un hermano a ver si el otro lo sentía, uno por uno. Y entonces ese tipo de cosas o ese tipo de experimentos que han sido como pues crueles, se trajeron, digamos, igual también con una parte pues bélica y con su conflicto inmerso en la parte de religión, y, y avanzamos mucho en ciencia con eso. O sea, no todo fue malo, sino que usted está teniendo sujetos libres de experimentación. Ahora se supone que no debería, porque hay un montón de reglas bioéticas y acuerdos que se han firmado para que no pasen estas cosas, porque después ya de la Segunda Guerra, toda esta gente fueron enjuiciados y muchos se ven como, bueno, no sabíamos que no podíamos hacer esto. Entonces cayeron pues, todos los códigos de bioética para poderlos, ¿verdad?, de castigar según sus labores. Y nosotros nos regimos por esos códigos de bioética. Entonces, creo que, digamos, antes de llegar a esa parte de lo que tenemos actualmente, hay una historia ahí, digamos, que nos ha podido llevar hasta acá. Tal vez por eso también sigue existiendo conflicto con manipulación de ciertas cosas, porque pues, tenemos reglas bioéticas que hay que seguir y que no se pueden romper. sí, lo que pasa es que tal vez en la Edad Media era sumamente restrictivo, o sea, al punto que, por ejemplo, usted no podía hacer una, ¿cómo se llama esto? Cuando se muere, una autopsia. O sea, entonces llega el punto en el que hacer una autopsia era imposible. Y tal vez, o sea, haciendo autopsias o determinando causas de muerte, y se hubieran podido evitar cosas como tal vez la peste negra. Tal vez. Tal vez. Mae, Entonces, dale, dele, dale. dele. No, ya se me fue la idea. Ah, no, entonces digamos, sí, digamos, el apelar también como tal vez a esta ignorancia, ¿verdad? O sea, o el principio indubio, ¿verdad? Que dice ante las dudas, ¿verdad? Yo creo que para la Edad Media, o sea, estos temas, estos pocos temas en los que no se permitió desarrollar, o sea, que era muy restrictivo, era precisamente para cumplir este principio indubio, ¿verdad? O sea, que no sabemos, o sea, qué puede pasar, pero tal vez vaya en contra de las leyes de Dios, entonces no lo vamos a hacer porque va en contra de las leyes de Dios. Pero yo creo que fueron unos cuantos temas, o sea, o unas cuantas áreas del conocimiento, no todas. Pero, por ejemplo, con matemática, un montón de avances de matemática.
¿con qué más? Con cartografías, con todo ese, con temas así, ¿verdad? Que no presentaban como o sea, como que no tocaban el límite, por así decirlo. Entonces, sí hubo, pues, por la libre. O sea, estuvo por la libre siempre y cuando se hiciera en nombre de Dios, ¿verdad? Firma Dios. Sí, mae, y yo creo que ese límite, mae, llega cuando ya empiezan a hablar de los seres vivos, tal vez es como lo más conflictivo, porque ya, mae, cuando se hace la pregunta, ¿de dónde vienen tal ser vivo? ¿Dónde vienen los animales? Entonces, mae, es donde entra usted en un terreno que en esa época era bastante peligroso, mae. O incluso esta parte de la astronomía que mencionaba Diego, cuando usted dice, mae, la Tierra gira alrededor del Sol y no es al revés. Entonces, ya se toca la línea esta intocable, mae, que ya hace que separe de uñas los religiosos de esa época, mae, y intenten ya, de papito, cálmese, que esa información suya, o incluye a Dios ahí, o va jalando. Incluso, como lo mencioné antes, Darwin, cristiano devoto, siempre, siempre le tuvo a Dios ¿cómo se llama? En consideración. O sea, él nunca descartó la existencia de Dios como teoría de evolución, sino que él muy inteligentemente evitó meterse en ese conflicto para poder seguir en sus investigaciones, ¿verdad? Todos estos viajes que el MAE hizo a todas las islas, que fue a todos los continentes, y son viajes que el dinero en ese momento, bueno, todavía una gran parte del dinero está abarcado por instituciones religiosas. Entonces, inclusive ahorita, mae, yo que estaba viendo un día tus becas, mae, todavía en Europa usted se mete, mae, algunos de los que dan becas, mae, son instituciones religiosas o sociedad religiosa, sociedad evangélica de Alemania, sociedad evangélica de España, etcétera. Ellos también se meten en el desarrollo de los futuros profesionales, se meten en estos campos de conocimiento, les dan becas para que puedan realizar sus investigaciones. Entonces vean que es algo que venimos jalando desde hace mucho tiempo y que todavía tiene gran influencia para bien y para mal en todos los campos de conocimiento, lo que es la religión. Está Ah, interesante eso, incluso, perdón, dale, dale, eso dale. que dice por la parte del creacionismo, digamos, de cuando utilizamos ya a los seres vivos, de ahí encontramos pues una traba, ¿verdad? Porque cuestionar el creacionismo fue todo un proceso, ¿verdad? Fueron varias teorías, no fue como creacionismo y evolución, de una vez, ¿verdad? No fueron como varios procesos que los llevaron, ¿verdad? Desde encontrar un fósil y la línea, ya en fósiles ya empiezan, ¿verdad? Esos primeros fueron los alados, uniformativismo y toda esta parte, ¿verdad? De la teoría. Esos fueron los más alados porque fueron como, ok, ¿cómo metemos a Dios en esto? Hay que involucrarlo sí o sí, ¿verdad? En la historia, sí, dígame, Pablo. Ahora, para complementar esa parte de los fósiles, cuando empezaron a encontrar fósiles, muchos científicos lo que hicieron fue decir, no, eso son pruebas que nos están poniendo para ver si nosotros dudamos de Dios. O sea, y muchos evitaron entrar en ese conflicto, de explicar los fósiles simplemente haciéndolo a un lado como mecanismo de engaño que estaban poniendo ahí para probar nuestra fe. Entonces, nada más para complementar con eso era. Sí, yo creo eso, que ahí fue donde tal vez fue un conflicto grande, digamos, como usted decía, igual, ser parte de ya tratar con seres vivos, y tuvo que haber sido algo bastante complicado en su momento. Mae, y yo, bueno, yo creo que ya como para tal vez, o sea, no sé, antes de leer esto, digamos, yo me imaginaba como la historia, ¿verdad? De cómo responder a esta pregunta. Yo me imaginaba como, mae, o sea, como el meme de cómo sería la sociedad, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la sociedad sin religión? Entonces, que ponen ese edificios todos chivas y carros voladores y todo el asunto. Mae, y digamos, y ya leyendo bien, yo diría, mae, no creo que sea tan así. ¿Por qué? Porque al final la gente, o sea, que se quiere meter en ciencias o en esto, son muy pocos. Entonces, el desarrollo, en realidad, yo creo que hubiera sido muy similar a como está ahora, con algunas excepciones, una que otra, o posiblemente menor. ¿Por qué? Porque en general a la gente no le gusta. O sea, la gente usa su celular, que es una super pieza tecnológica, creo que la última en la historia de la humanidad, pero man, nadie sabe cómo funciona.
Nadie sabe en realidad cuál es el sistema, o sea, aquí detrás de eso, y todo el desarrollo que hubo para poder llegar a una pieza como un celular o una computadora. Entonces, la gente ignora todo esto por gusto, ¿verdad? Porque la ciencia es abierta a todo mundo y, o sea, a excepción del oscurantismo, la ciencia pues ha sido abierta a todo mundo. Entonces, en realidad yo creo que no hubiera sido tantísimo el cambio que hubiésemos tenido si en la Edad Media, ¿verdad? O sea, en la Edad Media y refiriéndose solamente con cristianismo, porque también, como decía Ariel, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, todas las culturas de Asia, que también tienen otro montón de descubrimientos. Y hay otras religiones, bueno, sí, hay otros grupos con otras religiones que también han influido. Ma, eso es súper cierto esa vara, ma. Y aparte que a la gente que le daban cacería, ma, o sea, usted tenía que ser un ma que hiciera mucha bulla, ma, o sea, que fuera muy conocido, ma, porque para que le dieran cacería a cualquier soplas, como que no, ¿verdad? Destinar recursos y eso, no es como, si no representa un peligro, entonces, ¿qué me importa? Entonces, era simplemente la gente que hacía mucha bulla y que tenía tal vez influencias o por familia tenía como cierta relevancia y que era más propensa a la gente a escuchar a la que tal vez la religión le ponía más atención, pero yo realmente dudo que si uno está en algo pequeñito, tal vez empezando con bases de teorías científicas, de hacer trabajitos humildes, que eso les hubiese importado en realidad. Qué curioso, ¿verdad? Porque a Jesús era uno de los más perseguidos. Cuando usted se impone Sí, ante la regla social, mae, sí. usted va a ser perseguido. Digamos, eso digo, algo curioso de lo que acaba de decir Pablo. Realmente, en serio, Jesús era lo más perseguido por cuestionar la norma que estaba social. Es que ese es el momento, o sea, en el momento que alguien contradice o alguien va en contra del status quo, automáticamente es un Exacto, enemigo. Mae, exacto, entonces, exacto. o sea, la persona que se opone a eso, o que está diciendo, no, esto está mal, automáticamente es un enemigo. Pero yo siento, bueno, que también hay gente muy inteligente que lo puede ir haciendo solapadamente o que lo ha hecho solapadamente, porque no recuerdo muy bien quién fue, pero ahí encontraron una manera en decir que la Tierra era más vieja que Dios, por ejemplo. Pero le habían cambiado el nombre, le habían cambiado, o sea, le habían hecho así como todo el maquillaje para poder incluso meter en los escritos que la Tierra era más vieja que Dios. ¿Verdad? Entonces, o Ay, sea, usted lo va haciendo así como solapadamente y ahí es donde uno dice, ve, o sea, este mal abusa. ay, incluso ahora que usted menciona eso, se me ocurre que tal vez esto incluso, todo esto de oponerse a la religión abiertamente y entrar en conflicto, es como también una forma de ganar renombre, ¿no? De que todo el mundo conozca quién soy. Ese es el que se opone a la teoría establecida, ese es el que no cree en Dios. Entonces, mala fama sigue siendo fama, ¿verdad? Y es una fama que todo el mundo sabe que se dispersa muchísimo más rápido. Entonces, también es una forma que tenían científicos que no tenían tanto renombre de ganar esa como luz que ellos no tenían en su carrera para poder seguir adelante y firmar su nombre en los libros de historia, ganar relevancia. Lo vacilón también es la parte de doble agente, ¿verdad? Que había gente que hacía, digamos, sus inventos y eran cuestionados por sus inventos, pero también le trabajaban a la iglesia, tal vez por su arte, ¿verdad? Mae, sí, creo que el mismo el que le dije el sistema decimal, fue el que inventó el ábaco, creo, uno de estos. Y el mae, pues en algún momento lo buscaron y todo, y hasta fue papa, ¿verdad? Qué Y lo solo, que era. solo estamos hablando, pero pues, porque el mae es un sistema matemático, eso es todo, y lo buscaron por eso. Y no fue como, bueno, y al final terminó siendo papa, entonces, como, bueno, y sí, o sea, tiene el. Y así no, yo pensé que el abaco era árabe, no sé. Sí, pues es que por aquí estaba, es que ahora estaba leyendo, pues ahorita lo busco y le doy bien el dato. Sí, sí, sí. Este, Sí, no sé, eso me parece curioso, digamos, el toque de jugar de doble agente o de que usted en su momento sirvió a la iglesia y ahora que sirve, digamos, a la ciencia, es perseguido.
Pero yo pienso eso que dice Pablo, ya cuando usted es famoso, es más fácil silenciar al famoso y calmar las masas. Ajá, aquí ya lo encontré. Vea, no, lo que se le atribuye es el reloj, el ábaco, sí, y el monocordio, que no sé qué es eso. Y ese es el Papa Silvestre segundo. Pero el mae era un Saiyajin. El mae era docto en todas las artes liberales. No sé cuál es eso. Aritmética, geometría, astronomía, música, gramática, retórica y dialéctica. Mae, esa época, ¿será que uno se pone a analizar, mae? Y esos años son como muy de los polímatas. O sea, usted tiene estos jetas que hacen desde pinturas pichudísimas y son matemáticos, son filósofos y son religiosos y son un montón de cuestiones al mismo tiempo. Y es curioso que tal vez ahora como que se busca algo más, como la sociedad ha evolucionado hacia como una especialización más específica en sus áreas. Entonces, usted si es de ciencias, cuesta mucho que sea alguien de ciencias que se metió en religión, ¿verdad? Cosas así. Uno tiene como más delimitadas sus áreas. Y tal vez esta forma de estando involucrado en tantas cosas, tiene sus beneficios de abrirle la mente a nuevas ideas y ver las cosas de distintas perspectivas. Por eso yo creo que uno ve esta explosión de genios en esa época, porque tenían esas posibilidades de poder moverse entre los diferentes campos de conocimiento. Y eso es, o sea, si lo hacían hacer inteligente, con el patrocinio económico de las religiones, ¿verdad? De la iglesia. Entonces, es bastante curiosa Mae, esta sí. cuestión, ¿verdad? Y cómo ellos, si usted sabía hacerla bien, podía tener la platita de la iglesia, hacer su investigación, rendirle cuentas a ellos y también publicar cosas que tal vez no les gustaría tanto a ellos si sabía cómo moverse entre estos campos, ¿verdad? Mae, y hacía, bueno, por varas así, ¿ustedes creen que realmente, vamos, esta gente con todo este nivel de conocimiento y todo, al Chile, o sea, fueran religiosas, así como, o sea, en su interior, ¿sabes? Porque posiblemente hicieran toda la mazaguada, pero tal vez ellos dicen, no, es que la verdad es que yo no creo en Dios, después de todo lo que yo he estudiado y todo posible. O sea, yo sí dudo de No, la existencia de yo un Dios. sí, yo sí, de hecho, Einstein tenía una frase como esto, como entre más he descubierto, menos cosas puedo explicar, que probablemente sea Dios, ¿verdad? O sea, ahí la frase no me la sé textual, pero Frase creo que sasa, más bien, ¿ah? frase sasa. Frase sasa. Sí, 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 creo como que más bien, eh, en su momento fue un asunto de acercamiento a Dios, porque Dios es perfección. Y entonces usted descubrir cosas es como de, ok, así puede que funcione Dios. Sí, Entonces, o yo no creo que también, sea como que se aleje, más bien yo creo que ha sido como, esto está bien, digamos, esto está bien. mae, sí, es que y es una pregunta complicada porque uno tiene que considerar el contexto sociocultural de esa gente. Eh, Tal vez ni siquiera había la posibilidad de dudar de Dios. Y tal vez si usted no encuentra explicaciones a un fenómeno, era muchísimo más fácil decir que era Dios el que lo está haciendo, porque tal vez no había las herramientas en ese momento para poder descifrar ese fenómeno natural, entonces se le atribuía a Dios, pero sí, es que lo que usted lee de esta gente y todo hablan de Dios, ¿verdad? Porque si no estuviese publicado, ¿verdad? Lo hubiesen censurado. Entonces es muy difícil, o sea, tal vez como nomás se metían en el papel ese de que tenían que creer en Dios tanto, que al final uno no sabe si realmente creían en Dios o simplemente está haciendo todo todo el show para poder seguir sus investigaciones, etcétera. Es como que esa hora que usted dice tantas veces una mentira que al final se la termina creyendo. Entonces puede ser por ahí que va la cuestión. Eh, Había una dale. frase de cuando desmadre de Alejandría, digamos, el último desmadre que decía como de, si el libro contradice el Corán, no tiene que estar aquí. Y si aprueba lo que dice el Corán, está en el Corán, entonces tampoco tiene por qué estar aquí. Esa fue como una de las justificaciones por qué quemar todo, ¿verdad? Hecho Ma, verga, y mae. retomando lo que dije antes, ma, que de cómo la religión sigue en algunos aspectos restringiendo ciertas investigaciones,
o sea, antes no nos desviamos de tema, entonces yo quería saber qué opinan ustedes de esta cuestión, por ejemplo, la experimentación con embriones, con células madre, toda esta cuestión que es súper prohibitiva y que yo creo que tiene muchísimo potencial. O sea, es un tema complicadísimo porque tiene como repercusiones hasta culturales y aparte de científica. Entonces quisiera que eran sus opiniones de esto, porque yo creo que es una cosa que vale la pena ahora que estamos tocando esos temas. Mae, viéndolo biológicamente, o sea, yo creo que ahí va o siento que va como por el tema del aborto. Pero, o sea, si nosotros nos ponemos a ver, o sea, antes de poderse dar un nacimiento, digamos, efectivo de un ser humano, mae, en realidad han pasado varios abortos. O sea, estadísticamente se sabe y médicamente se sabe. Entonces, yo no lo veo mal, o sea, porque lo vería como uno más. ¿Me explico? O sea, y ese uno más permitiría que otro montón de gente, o sea, se incremente la expectativa de vida, se incremente la calidad de vida, hayan curas a posiblemente un montón de enfermedades, tanto hereditarias como otros tipos, ¿verdad? Tipo relaciones cromáticas o cosas así. Entonces, digamos, yo lo veo como un muy buen potencial, tiene mucho, mucho potencial que pues lastimosamente no se explota. Yo Pero o sea, creo, ajá, dale, yo dale. pensé que, no, 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 sigue, no, siga. bueno, no, pero entonces digamos, o sea, como les digo, ¿verdad? Viéndolo biológicamente, sabiendo que el ser humano antes de poder tener un embarazo efectivo puede pasar por muchos abortos antes, entonces no lo veo mal, ¿verdad? Yo creo que en general, por eso toqué los temas de traérselo como después de la Segunda Guerra, porque cuando todo eso pasa, con esta parte histórica más reciente, digamos, en los últimos 100 años, hay tres cosas que pasaron muy importantes en la bioética. Sé que suena majadero, digamos, pero hay tres cosas, digamos, que es el código de Nuremberg, el informe de Belmont y hay uno que se me queda fuera, ay, pucha, ¿cuál era? La declaración de Helsinki. Y esas tres, digamos, habla como les digo, son como el principio en la Declaración, obviamente, de Derechos Humanos, que dicta los principios de cómo poder tratar con humanos. Entonces, creo que muchas de estas cosas, y obviamente son como les digo, principios, y han habido informes más recientes que han dictado la participación de la ciencia sin eh, maltratar o sin hacer daño hacia el ser humano. Y creo que eso ahorita es como lo importante, ya ni siquiera viéndolo de un lado de conflicto religión-ciencia, sino de que la religión va a defender al humano y la ciencia quiere hacer todo lo posible para ayudar al humano. Simplemente que esa conexión ahí son estos códigos de bioética. Por eso nosotros nos tenemos que regir con la bioética. De hecho, cuando uno se colegia y todo lo demás, lleva ahí un curso de bioética y todo lo demás porque es como, estos son los principios que usted tiene que seguir y no se los puede olvidar. O sea, usted tiene que poner el bien del otro siempre por encima. Ujú, ujú. Sí, yo lo que veo eh, es que aquí entramos en este conflicto, tal vez ya retomando la pregunta de qué es un ser humano, o sea, desde cuándo una unión de células se considera ya un ser humano. Son preguntas bastante difíciles, ¿verdad? ¿Cuándo consideramos que algo se puede llamar que tiene vida? Porque yo creo que es el conflicto principal de este aspecto específico, ¿verdad? Que dice que no se puede experimentar con esto porque ya son seres humanos. Pero entonces entramos en un campo de filosofía, ciencia, religión, etcétera, donde es muy difícil definir desde qué punto en adelante se considera un ser humano. Incluso, si usted se va un poco más atrás e intenta definir qué es vida, yo no creo que nadie pueda definir qué es vida. O sea, qué diferencia a un ser vivo de un ser inerte es una cuestión súper complicada, o sea, complicadísima. De hecho, cuando la NASA estuvo buscando vida en Marte, man, no sabían qué estaban buscando. Y todavía dudo mucho que pueda saber usted qué está buscando. Entonces, hay un libro que se llama Gaia, que
habla, no es gallas, así de estos esotéricos, de esa cuestión, sino de un químico que él habla de cómo la Tierra él lo considera un organismo vivo. Él estuvo involucrado en esta cuestión de la NASA cuando estuvo buscando vida y dice que fue muy difícil definir qué es que andaban buscando. O sea, porque usted se pone y a ver qué se considera algo con vida, ok, algo que haya en contra de la entropía, ok, pero también los materiales inertes van en contra de la entropía en cierto momento. Y el ser vivo va en contra de la entropía en cierto momento, pero cuando muere ya todo se vuelve a hacer entropía. Entonces, es una cuestión tan difícil, incluso puede crear caracteres, ok, pero si usted pone un programa de computadora que pueda programarse a sí mismo, usted tiene ahí un componente también de herencia. Entonces, es una vara súper complicada que yo creo que la ciencia no puede resolver por sí misma y que tiene que guindarse de varas de filosofía e incluso de religión para poder eh, definir en qué punto se convierte en un ser humano, en qué punto es algo con vida y por ende es prohibitivo experimentar con ello. Entonces, una hora que uno dice, una pregunta muy fácil, sí deberían, pero es una hora muy profunda que requiere mucho análisis y de muchas disciplinas que se hagan esa pregunta para encontrar una solución que yo realmente dudo que uno pueda encontrar una solución, una respuesta a desde qué punto en adelante se considera esa masa de células un ser humano. Sí, pero por eso tal vez, digamos, trabajar con células madre no es como que uno, no sé, tal vez, usted mencionó células madre, yo lo veo como células madre, Sí. digamos, no lo meto dentro de la categoría de, a partir de aquí voy a generar una persona. Todavía cuando ya estamos hablando de cultivo, digamos, in vitro, fertilización in vitro o así, entiendo el conflicto más allá, como si esto, que es lo que ha costado, digamos, mucho, de hecho, en nuestro país también, como definir si a partir de las 12 semanas ya se considera como un ser humano o hasta que esté, de verdad, no sé, 5 meses o dependiendo de la lectura que se haya querido hacer. Pero en células madre, yo creo que, en mi Ariel, es que, perspectiva, o sea, yo también tengo tu misma perspectiva, pero hay gente que ya cuando están las células madre, porque esas son, los que no saben, las células madre son las que dan orígenes a todo el resto de células que se van a ir diferenciando y especializando. Hay gente que ya considera que cuando están las células madre, ya eso es un ser humano, un organismo. Entonces, por eso digo que es una pregunta súper difícil y que incluso va a diferir del país y de la persona con la que usted está hablando, sí, sí, de sí, qué sí. tan conservadora sea. No es lo mismo hacer esa pregunta acá en un país en desarrollo que hacerla en un país desarrollado y a quién se la hace. Entonces, delimitar eso es muy, muy, muy complicado. Y también los límites que se le va a poner a la investigación que usted haga, depende de dónde lo está haciendo, ¿verdad? No es lo mismo que usted haga una investigación de esta índole, que proponga una investigación de esta índole, un país cristiano, que un país donde creen en el budismo, que un país donde creen en el islam, etcétera, va siendo más restrictivo. Y bueno, incluso usted diría, el país del islam va a ser más restrictivo, porque la rama que está ahorita en muchos países del islam es como muy extrema en realidad, porque el Islam no es tan como nos lo hacen ver, toda esa propaganda de un montón de locos ahí matando a todo el mundo que se opone, sino que es como una rama que no sé cómo diablo llegó al poder, que hizo un desmadre, entonces se Y un volvió muy Mauricio Alvarado, prohibitivo. weón. Exactamente, esos son los peligros de los locos extremistas que no Exactamente. quieren ver las Mae, perspectivas de otras. Dale. y ya como para ir cerrando, entonces no sé si quieren como ir terminando como con alguna idea, como para ya ir cerrando el episodio de hoy, que está bien bonito, mae, me gustó mucho. Es que es Sí, denso, sí, sí, sí. digamos, es como, hasta, ¿verdad? No sé, es complicado. Mae, sí, Yo, hay que meter muchas varas. sí, yo creo que, digamos, y esto para nuestro amigo que nos consulta y para todos los demás, obviamente, me parece que nosotros o nuestra perspectiva va a respetar obviamente sus creencias como y obviamente ustedes las nuestras, lo normal, ¿no? Una situación de respeto. Entonces no vamos igual, como hemos dicho en episodios anteriores, no vamos a inducir a una cosa o a otra, simplemente estamos exponiendo opiniones y criterios en general
pero como hacer esa pequeña salvedad, nada más de que no estamos incentivando una cosa ni otra, ni el odio por una cosa o por otra, ¿verdad? Ahí paciencia y no sé, respeto Respeto. principalmente. Uh-huh. Yo quería cerrar recomendando esta lectura del libro de Yuval Noah Harari, de Sapiens. Hay un capítulo que habla de esto, que es súper interesante y más a profundidad, el más historiador, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo que leer un historiador de qué ha ocurrido en todos los años de la humanidad que uno de la opinión. Pero lo que tengo entendido yo, lo que he podido leer y ver, yo creo que la religión más bien ha ayudado a la ciencia a desarrollarse, y ha patrocinado muchas expediciones y ha sido un impulso en lugar de una barrera en la mayoría de los casos, ¿verdad? Siempre hay excepciones, pero en lo que a mí respecta creo que ha sido más lo beneficioso que lo que no. Bueno, yo igual como para ir terminando, bueno, quiero decir dos cosas. Primero, la ciencia como tal es una herramienta, para bien o para mal. Entonces, ¿quién es el que le da ese uso? O sea, ya depende de nosotros, pero la ciencia va a ser una herramienta. Entonces, que se ayuda a la política, que se ayuda a la religión, pero va a ser una herramienta al fin. Ahí hay una entrevista que les quisiera recomendar, que es de Carl Sagan, que es este físico, ¿verdad? Que ya se murió lastimosamente, y el Dalai Lama. Entonces, ellos hablan, ¿verdad? Pues sobre todos estos temas, ¿verdad? Y en una de la parte de la entrevista, Carl Sagan le cuestiona al Dalai Lama de qué pasa cuando se hace un descubrimiento que va en contra, perdón, más, que va en contra de las creencias de ellos, ¿verdad? Entonces el Dalai Lama da una respuesta ahí, pues muy, muy, muy interesante. No se las voy a decir para que vean el video, pero es una joya. O sea, esa entrevista dura como hora y algo, pero es una joyita. Está ahí en YouTube. Ahí les pegamos el enlace ahí abajo. Excelente. Sí, Yo que creo que para igual comentar y finalizar nuestro episodio, los invitamos a opinar ustedes también, con respeto. Y coméntenos, ¿qué pasaría si? ¿Qué se les viene a la cabeza con qué pasaría si? Y en la medida de lo posible, al menos nuestras opiniones van a escuchar. Entonces, si ustedes tienen una idea o algo les nace, una duda por ahí, o quieren que hablemos de algo, ahí está la cajita, dele a la cajita. Y también recomiende el podcast, el episodio que más le guste, y publique ahí, hagamos tráfico en redes y hagamos bulla. Y esto es Salir del Hoyo, un podcast donde hablamos de ciencia, opiniones, críticas y demás. y Nos vemos la religión. siguiente. Y ahora religión. Y nos vemos la siguiente. Y de italianos. Chao, chao. Chao.